Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación y también a la Asociación de Endoscopía por la oportunidad de haber participado como uno de los coordinadores de las guías. En el programa van a ver, a mí me toca hablar sobre las guías en cuanto a hemorragia tubo digestivo asociado a hipertensión portal, y como parte de la introducción, que ya no sé si esto funciona. ¿No se escucha? Ah, está apagado, dice. Ya. Ahora sí, ahí está. Entonces, como dijo el doctor Samarripa, todas las guías siguieron la misma metodología y probablemente a manera de introducción es, ¿realmente son necesarias que hagamos tantas guías, consensos y textos de posicionamiento? Porque ahora todas las asociaciones, no solo en México, sino en el mundo, están contribuyendo con esto, y una de las razones por las que son importantes es, como ustedes saben, hay una gran variabilidad en la práctica clínica. Si no tuviéramos guías o consensos, prácticamente la medicina, si se toma como un arte, pues cada quien le da la interpretación que quiere a la información y la aplica de diferentes maneras. Entonces las guías tratan de disminuir esto. También diario se produce mucha evidencia científica, hay muchas publicaciones, pero lamentablemente no todas son de una adecuada calidad como para poder implementarlas en nuestra práctica clínica. Y entonces, sabiendo o teniendo en cuenta que al regular la práctica clínica esto puede tener consecuencias de alto impacto en pacientes y también en los costos de salud a nivel poblacional, pues las guías lo que buscan es revisar y clasificar la evidencia que ha sido publicada, seleccionar aquella evidencia de mayor calidad para que un grupo de expertos evalúen y den su opinión de esa evidencia y entonces generen propuestas de manejo que vayan a estar muy adaptadas o adecuadas al medio al que se intentan aplicar. Entonces, la meta en general es mejorar la utilización de los recursos humanos y tecnológicos para mejorar la atención de los pacientes y probablemente ofreciéndoles la mejor cuidado a costos también disminuidos. Entonces, para sintetizar lo que les mencioné, las guías de práctica clínica buscan reducir variaciones inapropiadas en el cuidado clínico de los pacientes, minimizar los riesgos, promover una práctica de la medicina costo efectiva y producir desenlaces óptimos a la salud de los pacientes, así como obviamente todo esto basado en recomendaciones que pueden ser directrices que influyen la conducta de nosotros los médicos sobre el paciente. Entonces, una guía de práctica clínica está elaborada a base de declaraciones que incluyen recomendaciones que optimizan el cuidado del paciente después de una revisión sistemática de la evidencia y de la literatura. Y esto es como se llevaron a cabo. Se planearon, al menos en todas las guías que se van a presentar, 4 mesas de trabajo. Cada mesa tenía un coordinador o presidente. Estos se reunían en la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal para revisar la evidencia que se les había mandado previamente y en base a esa evidencia empezar a generar enunciados sobre los cuales empezar a trabajar. Ya que se llegaba a un acuerdo en cuanto a estos enunciados, se enviaban a cada uno de los integrantes de las mesas para que estos a su vez los volvieran a revisar y comenzaran a elaborar los comentarios y cuerpo del trabajo que sustenta y apoya cada uno de ellos. Y ya después, en una reunión presencial, cada coordinador de mesa presentaba a todos los integrantes de la guía cada uno de esos enunciados con los enunciados ya también desarrollados, y entonces ahí se generaba una discusión en cuanto a la pertinencia del enunciado, la redacción y la calidad, y se pasaba a ser un método Delphi, que eso probablemente sea lo de mejor calidad para poder realizar una guía. Entonces, después de la discusión y revisión, se votaba y en base al porcentaje de votación, entre 75% más o menos, podíamos decidir si un enunciado se quedaba en las guías o se retiraba. Posterior a esto, pues ya los presidentes de cada mesa se llevaban
todo ese trabajo realizado en la reunión presencial para pulirlo y entonces ya juntar todo en un plazo de un mes y empezar a elaborar el primer draft o borrador de las guías y después de unas 2 o 3 revisiones ya tener su versión final. Utilizamos la evaluación de grade para valorar la evidencia y como pueden ver ustedes y muchos de ustedes ya sepan, pues de acuerdo a la calidad de esta se puede decir que es alta, moderada o baja y las recomendaciones se dan también en cuanto a si esa evidencia es lo suficientemente fuerte y sabemos que no va a cambiar en los siguientes años, sería una recomendación muy fuerte, pero si es una evidencia de calidad baja o que hay muchas posibilidades que estudios subsecuentes vayan a modificar el conocimiento actual, se da como una recomendación débil. Y para nada más mencionarles un poco sobre las guías de hemorragia de tubo digestivo variceal. Les voy a presentar nada más las 3 figuras que pueden sintetizar la información. Hay una figura en la que junto con hepatólogos, porque esta guía además de gastroenterólogos y endoscopistas estuvieron incluidos hepatólogos a través de la Asociación Mexicana de Hepatología, se recomienda una manera de abordar al paciente con cirrosis, que puede ser paciente sin hemorragia o con hemorragia. Si el paciente no tiene hemorragia al momento de ser diagnosticado, lo primero que se recomienda, y esto es por recomendación de los hepatólogos, sería realizar un cateterismo hepático para poder establecer el riesgo de desarrollo de hipertensión portal y de riesgo de sangrado. Como esto no es posible en todos los centros, una segunda posibilidad también con una buena evidencia en la cual se basa es realizar elastografía y de acuerdo al número de kilopascales que tenga el paciente se puede ahí establecer un riesgo de hipertensión portal o de hemorragia y entonces ya decidir la necesidad o no de hacer endoscopía. Y si esto no estuviera disponible en el centro de cada uno de ustedes, pues se hace como se ha recomendado por mucho tiempo, aunque esto ya implica ser un poco más invasivo, sedar al paciente y hacerle una endoscopía gastrointestinal para evaluar la posibilidad de presencia de varices. Ahora, si el paciente con cirrosis ya tiene una hemorragia previa, pues lo que se recomienda, si es una hemorragia activa, pues hay que hacer una endoscopía, perdón, ¿no se ve nada? ¿Sí ven? Sí, yo creo que es acá el ángulo. Lo que pasa es que yo estoy en un ángulo medio extraño. Y si no tenían hemorragia, o si hay una hemorragia activa, obviamente hay que hacer una endoscopía. Y en base a todo esto se van ahí dando recomendaciones que pueden ver en las guías. Todas las guías están publicadas en la página de la Asociación Mexicana de Endoscopía, a las cuales pueden acceder de manera gratuita. La mayoría de las guías, salvo esta, ya están aceptadas para ser publicadas en la revista Endoscopía y esta probablemente vaya a sufrir algunos cambios mínimos, parte de la revisión por el comité editorial de la revista, pero prácticamente estas figuras van a ser similares. Cuando hay hemorragia por varices esofágicas, pues se recomienda hacer la endoscopía dentro de las primeras 12 horas del evento y ahí, dependiendo si es un paciente en estadio Child B o un Child C con menos de 14 puntos, se debería de considerar TIPS de manera temprana. Si la hemorragia es activa o reciente o hay estigmas de sangrado, pues se recomienda inicialmente hacer una ligadura. Si no hay ligas, inyectar esclerosantes. Si se controla la hemorragia, pasar a profilaxis secundaria. De lo contrario, se sigue un algoritmo para el que incluso se puede optar por poner prótesis metálicas a manera de comprimir las varices, parar el sangrado de manera transitoria para después llevar al paciente a TIPS. Y también hay recomendaciones en cuanto a la presencia de varices gástricas y también dependiendo el tipo de varices y el grado o los estigmas que tengan de riesgo de hemorragia, se va siguiendo un algoritmo, todos estos con evidencias y recomendaciones presentadas en cada una de las partes de las guías. Ahora, esto yo creo que es muy importante porque por naturaleza humana siempre tratamos de creer a lo que se hace fuera de nuestro medio y en nuestro caso en México a lo que se hace en Norteamérica o en Europa. Y en la actualidad hay diferentes escalas, como pueden ver aquí, en cómo se puede calificar la calidad de las guías. Las guías probablemente son tan buenas
como la gente que las hace y el método el que se sigue para hacerlas, pero también son tan buenas como la gente que las sigue. Una guía que no se sigue realmente no tiene ningún beneficio para los pacientes. Y hay diferentes escalas. Las guías, al menos estas de tubo digestivo variceal, entre más grande sea el puntaje, es mejor la calidad. Entonces, realmente puntúan, y ahora les voy a mostrar un comparativo con otras guías, puntúan relativamente bien en esta escala que se llama AGREE, básicamente puntúan perfecto para una escala Greeley, y para una escala Scheifele puntúan más o menos también bien. Se pueden mejorar, no solo las guías de la Asociación de Endoscopía, sino incluso las guías de gastroenterología, y ahora en mi grupo estamos a la mitad de evaluar todas las guías. Pero bueno, en las de endoscopía todavía falta que hubiéramos hecho un paso para hacer una evaluación por revisores externos. Necesitamos todas las guías especificar una fecha de expiración y de revisión, determinar y especificar efectos en costos de cuidados, cuantificar esos costos, y algo muy importante, pero que también puede ser difícil realizar, es tomar en cuenta y considerar preferencias de los pacientes, y aquí es una área de oportunidad para poder empezar a relacionar las asociaciones con todas las fundaciones que existen en cuanto a pacientes y diferentes patologías. Este es un estudio que se encargó de evaluar guías internacionales de pancreatitis. Si pueden ver, aquí también hay diferentes guías, pero hay guías de sociedades internacionales que puntúan muy bajo en todas. Eso quiere decir que no solamente se necesita que sea una sociedad internacional quien elabore la guía para que sea de buena calidad. Hay sociedades internacionales que tienen guías de muy mala calidad y que por lo tanto no deberían de seguirse, y hay otras que tienen probablemente puntajes muy similares a las que hemos obtenido en la Asociación de Endoscopía, y por lo tanto es una manera de exhortarlos de que las consulten y puedan seguirlas en lo que puedan ustedes. Entonces, esta guía de tubo digestivo variceal es resultado de un análisis multidisciplinario basado en la evidencia disponible hasta el momento de su elaboración, y no deja de haber algunos puntos que se basan en opinión de expertos. Tiene la intención de proveer recomendaciones en puntos claves por parte de los participantes. Es importante recordar que debe de interpretarse e implementarse en base a cada caso individual. Las guías no son una receta de cocina, son meras recomendaciones que deben de irse individualizando de acuerdo a sus capacidades y tecnología que tengan disponible en sus centros. Deberá revisarse y modificarse cuando el comité de guías de la Asociación de Endoscopía considere que hay evidencia científica relevante que las pueda cambiar o incluso modificar de manera significativa. Gracias.